Hola, bienvenidos a este tercer video de la serie de Un camino de conocimiento y espiritualidad. En este tercer video hablaré del viaje que hice por el mundo después de mi experiencia en el Club Med con la intención de escoger en qué parte del mundo deseaba yo vivir. Eh, yo nací en México y adoro México, me encanta México, siempre fue así, pero dije, ¿realmente es México donde quiero vivir? Y es por eso que traté de viajar por el mundo para escoger con conciencia en qué lugar deseaba vivir yo. ¿De acuerdo? Voy a tratar de compartirles mis observaciones, mis conclusiones de lo que fui descubriendo de las diferentes culturas, costumbres, países y de mi persona, porque hubo un crecimiento, hubo descubrimientos importantes. Recuerden que contaba ya con algunos contactos del Club Med, inclusive con invitaciones de ellos, y además de que pues al ser hijo de italiano, pues tengo y tenía familiares en Italia que conocer. Era para mí muy importante esa parte específicamente, la de Italia, ver qué tanto vibraba con la tierra de mi padre. Las dos inquietudes que yo tenía en mi vida, y antes de casarme o tener otro tipo de compromisos, quería yo aclararla, era la parte de la sexualidad. Quería conocerme y todo eso ya se narró en el video anterior, ¿sí? Pero ahora pues yo deseaba conocer el mundo. Y bueno, ante estas dos inquietudes, la vida me puso la oportunidad o me dio el empujoncito que todos necesitamos alguna vez en nuestra vida cuando no, no están las condiciones dadas o no nos atrevemos, pues de arriba nos mandan a veces el empujoncito necesario. El caso es que yo tenía un trabajo, me quedé sin trabajo, me ofrecieron un trabajo estando yo en la Ciudad de México, me lo ofrecieron en Monterrey, lo acepté, inicié pues los trámites de mudanza para enviar mis propiedades, mis posesiones a Monterrey. Y casualmente al siguiente día de que salió la mudanza, me hablan de Monterrey, de la empresa, que se había cancelado el puesto al que me querían contratar y pues que ya no era requerido. Entonces, pues sí fue un shock en ese momento. Dije, pues ya había dejado el departamento que estaba rentando yo, ya había mandado la mudanza. Lo bueno es que mi familia vivía en ese entonces allá en Monterrey, mi madre y hermanos. Y pues dejé que la mudanza continuara su camino. Llegué a Monterrey, me presenté a la empresa, me dieron las explicaciones, me ofrecieron pagarme la mudanza. Y bueno, pues ahí quedó la cosa, no se hicieron problemas mayores, pero sabía que esa era la oportunidad que yo necesitaba para ir a conocerme y conocer el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, organicé mi viaje, vendí las cosas que pudiera vender para poder tener dinero en la cuenta, me compré una mochila, la llené de las cosas que más podría necesitar para ese viaje y decidí nada más salir por la frontera de Tijuana hacia Estados Unidos. Lo demás iba sin itinerario. La idea era agarrar eh, camino y sobre la marcha ir decidiendo. Muy importante es aclarar que ya desde entonces yo tenía en forma natural y sin saber nada de esto lo que es la intuición desarrollada y lo que es el fluir. Entonces, lo que hice fue programar mi viaje de una manera en que fluyera y sobre la marcha fuera tomando las decisiones de qué lugar me gustaba, si seguía, si me quedaba más días, para dónde agarrar después. Y así fue como se realizó este viaje. Estos son empujoncitos, ¿quién los da? Pues obviamente los maestros ascendidos, nuestro ángel, los ángeles, los arcángeles. Siempre hay ayuda superior y sobre todo para el que tiene
Esta experiencia fue muy bella, muy enriquecedora y bueno, pues la idea es aportarles mi experiencia no porque quiera ventilar mi vida personal, sino porque sé, y así se me instruyó, que esto le puede servir para más de una persona, el conocer la experiencia de los que entramos en este camino, ver cómo es una vida normal, cómo muchas de las cosas que nosotros vivimos seguramente las han vivido ellos, ustedes, y bueno, pues que le saquen el provecho al igual que yo pude hacerlo, afortunadamente. Pues comenzamos si les parece bien y bueno, mi salida es, como les dije, llegué a Tijuana y a partir de ahí inicié camino. Bien, pues inicio por salir de Tijuana rumbo a San Diego con la mochila, lo que le cupiera ahí, y llego a San Diego. No se me ocurrió llegar a algún suburbio, pues obviamente el chiste era conocer San Diego y uno se va al centro, pero pues fue una decepción, o sea, fue un choque, ¿no? Entre el hecho de enfrentarme a vivir solo por primera vez, entre el hecho de una ciudad grande, pero pues al mero lugar donde yo llegué no me atrajo nada. Llegué a un hotel X en el mero centro, ahí me topé con la discriminación. Me di cuenta, afortunadamente, por el hecho de que me asignaron una habitación en un piso donde mandaban nada más a los negros y a los latinos. Estaba lleno de piojos. Entonces yo al reclamar eso, pues fue cuando me di cuenta de, de esa situación. De San Diego, pues lo único que me llamaba la atención era conocer el zoológico, pero resultó que todo era muy caro y no pensaba acabarme el dinero que llevaba yo, eh, pues pagando cosas tan caras, la verdad. Además yo iba con la intención de conocer y vibrar las ciudades, la gente, el movimiento, y bueno, pues o sea, no hacía falta. De hecho yo pues prácticamente no conocí museos, no visité museos ni lugares históricos, salvo en Francia, que ahí fue porque me invitaron, pero bueno, ya les platicaré esa parte después. Entonces al siguiente día salí rumbo a Los Ángeles, intenté contactar gente que vivía entre San Diego y Los Ángeles, y al no encontrar, pues llegué hasta Los Ángeles, donde sí, pues ya tenía algún contacto, algún lugar donde llegar, alguna amistad con quien llegar. En Los Ángeles, pues no pagué una sola habitación de hotel, todo fue gracias a amistades que hice en Club Med, algunos solteros, otros con pareja, pero de todas maneras me recibieron. Fue una experiencia bonita, me llamó mucho la atención el que la gente, los jóvenes, vivieran en su mayoría solos. Prácticamente no conocí a uno solo que viviera con familia, todos en departamentos donde tienen servicios comunes como la lavandería para todos los departamentos y cosas así. Me llamó la atención, pero, pero no era tampoco lo mío. Además, sus fiestas eran muy destrampadas, me invitaron a una de ellas donde pura borrachera y todo eso, y ya saben, fiestas al estilo americano, ¿no? Entonces, no me gustó. Ahí descubrí otra cosa, que esta gente que yo consideraba o se considera a los americanos bastante destrampados o abiertos de mente, no se trata de criticar ni de juzgar. Resulta que cuando estuvieron en Club Med se destramparon todavía más y llegaron arrepentidos a su país, a sus casas, arrepintiéndose de ciertas cosas que vivieron y que hicieron allá. Esto lo destaco para que vean cómo si Club Med tiende a perder a la gente y como que estuviera diseñado para eso. Lo facilita. He de haber pasado un par de semanas
ahí conviviendo con estas amistades, cambiando de una casa a otra, de una localidad a otra. Y bueno, intenté ir hacia Denver, Colorado, que estaba más o menos a la misma altura que Los Ángeles, y ya después regresar al norte de California. Pero resulta que la persona que contacté en Denver, muy amable, sí me invitó a llegar a su casa, pero no sentí esa convicción, como que esa cercanía que se daba en el club, ya después de regreso en su país, ya no había esa misma, pues, satisfacción o agrado por ver a alguien, por lo menos no en algunas de las personas. Entonces me disculpé, decidí ya no ir hacia Denver, Colorado, así es de que continué mi camino hacia el norte de California. No me voy a extender mucho, espero. Voy a tratar de enfocarme en las cosas importantes a destacar. El caso que de haber conocido lugares como Bakersfield, bueno, de ese no me acuerdo muy bien, por eso digo que de haber conocido, pero sí estuve en San José, en San Francisco, en Oakland, California, y me llevaron a conocer lugares como Napa Valley, que es muy famoso por sus viñedos. A destacar pues la experiencia en Oakland, una chica muy agradable que había conocido obviamente en Club Med, que me invitó a llegar a su casa, pero hubo otra cosa que a mí no me descontroló, pues, y le debe haber parecido yo loco a esta chica, pero en fin, se los platico. Resulta que era una señora joven, tenía un hijo, y pues, yo no estaba acostumbrado a relaciones, salvo en lugares como Club Med, pues, pero en casa, pues, que tú podías llevar a tus amantes a tu casa con tus hijos y no hubiera problema. El caso es que ella quería que yo me quedara a dormir con ella en su habitación y a mí me costaba trabajo. eh, Me preocupaba mucho la idea de que su hijo se diera cuenta que su mamá tenía una amante en casa. Y sí, tuvimos relaciones mientras estuvo dormido el niño, pero yo traté de dormir en la habitación de huéspedes que accedió a dejarme quedarme ahí, ¿no? Entonces son de las cosas que vale la pena platicar. Sí, yo me dolía el sufrimiento que pudiera vivir o experimentar. Y a lo mejor hasta lo sentí eh, de ver a su mamá con diferentes papás, ¿no? O diferentes novios o amantes o lo que fuera. Eh, ya para entonces yo llevaba alrededor de 5 semanas de viaje y pues confirmé que no me atraía mucho ese tipo de vida. La gente agradable, sí, pero como amistades, no como para vivir ni para pasar mi vida eh, en Estados Unidos y con una mentalidad americana, ¿no? Decidí darme una nueva oportunidad, pero en Nueva York. Entonces, la idea era atravesar toda la costa de Estados Unidos, llegar a Nueva York, vibrar ahí esa zona, obviamente querer conocer Nueva York, la famosa Nueva York, y, y además la idea era salir eventualmente de Nueva York rumbo a Europa. Entonces sí, tomé un vuelo a- hacia Nueva York, llegaba de noche, la persona con la que me tocó compartir asientos juntos era una chica muy agradable, platicamos de mi experiencia, de mi intención. Como se dio cuenta, como supo, pues salió la plática que no tenía dónde yo llegar, iba a llegar a buscarle un lugar. Ella me ofreció su casa, nada más que era en Nueva Jersey, me lo aclaró y también me aclaró que tenía novio, pareja, pero que no había problema de que llegara yo allá, que de hecho su novio seguramente, su pareja me podría dar un aventón al siguiente día a Nueva York, al centro de Nueva York. Y así lo hicimos, llegué con ellos, muy agradables. Al siguiente día, perdón, antes de eso les quiero platicar,
Otro descubrimiento fue Nueva Jersey, qué bárbaro, lleno de bosques, de árboles. Me encantó yo, pues en México, viviendo en México, ni ninguna ciudad de la ciudad del país, de nuestro país, México, según yo, viven así en bosques, por lo menos no en esa época, y ahora ya hay fraccionamientos en zonas boscosas, pero eso me llamó mucho la atención y me encantó. Llego a Nueva York, conozco un poco los alrededores, trato de vibrar el ambiente, no me gusta, veo lo mismo, el tipo de gente que en California, de alguna manera, pues la mentalidad americana, y decido irme al aeropuerto y ahí a tratar de conseguir un boleto. Ya había averiguado que hay boletos económicos, ya sea por charters o unos que les llaman standby ticket, que, que compras el boleto, pero barato, pero no tienes reservado un lugar. O sea, llegas y tienes que esperar al primer vuelo que tenga lugares disponibles, ya sea por cancelaciones normalmente, y bueno, pues tomas uno de esos. Yo tuve la buena fortuna de que esa misma noche salí rumbo a Londres. El caso es que solo duré 5 semanas en Estados Unidos. Y de ahí pasamos a la siguiente fase que les comparto, que es mi experiencia en Europa. Pues llego a Londres y en la salida hacia, hacia la ciudad, pues saliendo del aeropuerto, una muchacha con la que entablé plática, le pregunté si algún lugar que me sugiriera dónde llegar a quedarme. Y, y sí, me dijo que en tal lugar había cuartos que rentaban así para personas, lo que ahora vendrían siendo yo creo que los hostales. El caso es que me dirigí a ese lugar, se me hizo agradable, decidí quedarme una noche, por lo menos pues, y salí a conocer los alrededores. Inclusive tuve la experiencia o la oportunidad de conocer los famosos camiones de 2 pisos, ¿de acuerdo? Me llamó la atención cómo se sube uno, cómo paga, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues el inglés de Inglaterra es muy diferente, aunque supuestamente es el original, pues sí, definitivamente es muy diferente. Me costaba mucho trabajo entenderles. Eh, no hubo nada especial que me llamara la atención, salvo los grandes parques y jardines que allá son hermosos, pero nada que me atrajera como para quedarme más tiempo ahí en Inglaterra. Decidí seguir el viaje hacia Francia y bueno, tomé un ferry y de ahí tomé un tren hasta París. En el viaje, pues no sabía dónde iba a llegar, para variar iba a llegar de noche. Allí averigüé que uno puede quedarse a dormir dentro de la estación de ferrocarriles, ya que la cierran, entonces da una seguridad el estar allá adentro, pero que definitivamente no debía salir de la estación en la noche, porque era peligroso. Antes de salir de quedarme a dormir allí en la estación, decidí hacer un intento por llamar a un amigo francés de Club Med. De hecho, es el que me invitó a quedarme en la misma villa que él, si se recuerdan, con los cuartos y las camas separadas, pues. eh, y para mi fortuna lo contacté y luego él y su mamá me dijeron que de ninguna manera me quedara dentro de la estación porque iban a ir por mí. Que me saliera, me quedara ahí en un lugar cercano, seguro, pero que ellos iban a pasar por mí en ese momento. Como ellos viven en un pueblo cercano llamado Limur, precioso por cierto, ya les platicaré, pues está como a 40 kilómetros de distancia, pues sí han de haber tardado unos 50 minutos en llegar. Increíbles. Los dos, el hijo y su mamá, lo máximo, fue mi mejor parte en todo el viaje, tanto de Estados Unidos como de Europa. Pasé, yo creo que una semana con ellos
y fue muy, muy agradable la experiencia. La señora, por ejemplo, además de muy alegre, muy atenta, muy autosuficiente, muy independiente, resulta que todos los años ella tenía un camper, ya saben, de esas casas rodantes, ¿sí? Que montaba o anclaba su carro y se unía a otras caravanas para viajar por toda Europa de esa forma. Entonces ella también me llamó la atención la carrera que estudió. Ella tenía una licenciatura en economía familiar, así se le llama. Se me hizo muy extraño, pero muy interesante, un concepto que lamentablemente no sé que se tenga aquí en México, pero el caso es que enseñan cómo llevar una casa o administración del hogar, alguna cosa así se llama la carrera, pero enseñan desde finanzas para llevar tu contabilidad y tu economía, cocina, creo que mantenimiento, quién sabe cuántas cosas manejaban. Entonces esa señora era perfecta en todo. Ya les platicaré a continuación algunas de las experiencias. Me atendieron de lujo, me llevaron a conocer muchos lugares, ahí sí conocí algunos, pues no tanto museos como castillos y lugares. Me llevaron al castillo de Versalles, ahí yo les comenté que sentía una vibración muy fea, como de muerte, y me dijo Hervé, el muchacho este, que efectivamente se había derramado tanta sangre ahí en Versalles que la cantidad de sangre que se derramó ahí hubiera alcanzado para pintar todo el castillo de pared a pared, de extremo a extremo. Así de sangriento fue lo que se vivió ahí. Ya de ahí no volví a ir a museos en el resto del viaje, ni a lugares así muy famosos, porque lo que me gustaba era conocer las calles, la gente, y sí, aunque no lo crean, los tianguis de allá, todo eso me motivaba mucho. Pero bueno, ahí sí alcancé a conocer obviamente también la Torre Eiffel, eh, también nos subimos a un paseo por el río, fueron las cosas que viví básicamente. Dos cosas importantes que les quiero compartir de mi estancia ahí con esta gente hermosa en el pueblo de Limurs. Una de ellas es que contactaron a la chica que fue mi novia ahí en Club Med, se recordarán de ello. Ella vivía en Francia, precisamente en París. Yo había perdido contacto con ella. Y el caso es que de sorpresa me la llevaron allá a su casa y la acomodaron en la misma habitación conmigo, como si siguiéramos siendo novios. Otro descontrol, porque también dije, bueno, pues ¿qué significa esto? No lo sé, pero el hecho de yo estar con una amiga, con un amante, en el mismo cuarto, en la misma habitación de la casa de unas amistades, de la señora, pongamos que hubiera estado solo tal vez todavía, pero de una familia, pues la mentalidad abierta no estaba ya acostumbrada a ella, pero se me hizo muy bella, ¿no? El caso que sí, ahí estuvimos juntos como pareja. Y otro detalle interesante que la señora me preguntó al siguiente día qué quería que hiciéramos. Eh, y yo le dije, pues para empezar, desayunar en la cama. Y pues me reí, obviamente le dije que era broma. No, al siguiente día tocó la puerta, pasó y llevaba el desayuno para nosotros dos ahí en la cama. Siempre me ha molestado comer en la cama, pero bueno, fue un detalle hermosísimo de esta persona, la apertura y el cariño con el que me atendió. El otro asunto que les quería compartir es precisamente que esta señora hermosa, Ellen, eh, me dijo que era el momento más feliz que había vivido con mi estancia ahí, después de un accidente muy grave que sufrió su hijo, que estuvo hospitalizado y en rehabilitación. Entonces que le había dado unos momentos muy, muy bellos con mi estancia ahí
y me regaló una medalla, una moneda de 5 francos, si mal no recuerdo, la tengo guardada, que la convirtió en medalla, ¿sí? Pero de la época de la Revolución, entonces a los 1800. Entonces, otro detalle bonito de esta mujer. Ese día que nos llegó el desayuno a la cama nos dijo que estuviéramos listos en tanto tiempo porque había una salida y fue un picnic que organizó, para ir a un bosque a convivir. Y bueno, pues cuando me paré que quise ayudar en la organización, resulta que ya la mujer tenía todo arreglado, todo estaba en el coche, con esa experiencia que tenía de viajar en caravanas por todos lados, por diferentes partes del mundo, pues ya tenía todo arreglado. Entonces salimos, fuimos a un bosque, convivimos ahí y muy padre. Al siguiente día, pues yo ya partí para mi siguiente destino. Primero llegué con Elvira, así se llama esta muchacha, a París, a su departamento. Otra cosa que resaltar, eh, es que a pesar de lo madura que se crea la gente, eh, de ir a lugares como Club Med, de viajar por todo el mundo, de tener experiencias de todo tipo, la gente internamente es muy insegura. Esta chica resulta, y me enteré, de que ella no podía dormir sola. Si no estaba su compañero de cuarto y ella estaba sola, tenía que salir a la calle a buscar a alguien que quisiera ir a dormir a la casa y estar con ella. Más allá de las relaciones, si hubiera o si no hubiera relaciones, no lo sé, pero el estar sola le causaba conflicto, le era muy difícil. Y obviamente pues seguían con cosas atoraditos como cosas, como la marihuana, ¿de acuerdo? También para darse una pseudo tranquilidad. Pero bueno, una chica muy linda, muy a todo dar, también guardo recuerdos muy bonitos de ella y mucho agradecimiento. Al siguiente día partí rumbo a Italia, porque también sentí que ya había conocido suficiente de, de Francia, pues tanto una ciudad importante como un pueblo como Limours, padrísimo como para caminar. Me acuerdo del tianguis de ahí, puestos inmensos de quesos, muy agradable, muy bonito. Sí, sí me gustó mucho ese lugar. Pues ya la idea era llegar a Reggio Emilia, la región, el pueblo donde nació mi padre y donde todavía existía en ese entonces una hermana de él. Por cierto, una hermana con la que nunca tuvo buenas relaciones. Parece ser que esta hermana era medio especial. Hizo varias cosas, entre otras cosas, quitarle la herencia y varias cosillas, pues. Pero bueno, el caso es que pude llegar ahí a casa de ella, me invitó a quedarme con ella, ¿sí? Un pueblo muy bonito, también muy típico. También me encantó conocer el tianguis de ahí. Eh, en fin, cosas muy agradables. La familia seca me recibió bien, no me puedo quejar para nada. Me pudo contactar con algunos primos para conocerlos. Mucha frialdad, no es la cercanía como en México y en América Latina. Yo creo que por eso tanta gente se encanta de la convivencia que hay en lugares como México y América Latina, ¿no? La gente es más cálida definitivamente. No hubo más. De ahí pasé a la siguiente ciudad en Italia. No me acuerdo el nombre, la verdad. Traté de buscarlo en el mapa para ver si recordaba cuál era el lugar. Solamente recuerdo que era la costa. La idea ahí era ir con mi tío Vittorio, el hermano de mi papá. El, Mi papá lo quiso muchísimo, pero llegué allá y se disculpó de que no me podía recibir en su casa, argumentando creo que espacio. Al parecer había broncas con la señora, con su esposa, y no quería recibirme ella ahí. Entonces, él lo que hizo muy atento, muy lindo,
el tío Vittorio fue hospedarme en un hotel que él pagó. Me prestó una moto Vespa de las clásicas de allá en esa época para que pudiera salir a conocer todo el pueblo. Y así lo hice, también fue muy agradable esa experiencia porque pues yo nunca había manejado una moto, pero pues en México hasta la fecha sigue siendo muy peligroso manejar moto, pero allá la gente nace con ese tipo de motos, todo mundo las respeta. Me acuerdo que mi padre platicaba que en Italia, si tú tenías un accidente con un motociclista, eras acusado de intento de homicidio. O sea, tenías que cuidar a los motociclistas y respetarlos porque no tienen protección física alguna. Entonces, tener un accidente con un motociclista era casi como querer matarlo. Entonces, era hasta cárcel. Entonces, se manejó muy bien. Pude ir hasta una colina de ahí del pueblo, ver todo, inclusive la costa, el lugar. Pues fue una experiencia bonita y conocí al hijo de mi tío Vittorio, Guido, a todo dar, ahí sí sentí cercanía. Hubo un trato con él en el sentido de que íbamos a seguir en contacto, pero lamentablemente tampoco se dio, no por causa mía. Yo cuando traté de contactarlo otra vez ya los datos no eran y él ya nunca buscó, con todo que mis datos sí seguían siendo los mismos, pues se perdió ese contacto lamentablemente. Mi siguiente objetivo era visitar Venecia, visita obligada. Al tratar de checar los costos de Venecia y de preguntarle a gente, pues era muy caro, pues al ser una ciudad turística. Y dije, no voy a llegar a Venecia. Me puse a investigar, vi que el pueblo más cercano era Padova o Padua, no sé, no me acuerdo bien cómo se conoce en México, creo que es Padua. El caso es que llegué ahí, éxito rotundo, un lugar muy agradable, un pueblo muy bonito, eh, un hotel económico, tan cerca de Venecia como para ir el mismo día, no sé si un trayecto de media hora y regresar el mismo día, lo cual me permitió conocer Venecia. Pues no me gustó nada, no me gustaron nada, como que muy sucios los canales, inundadas algunas partes, muy turístico, eh, pero no vibré nada rico. Les digo, no, a mí no me llamaba a conocer ni palacios ni museos. Entonces me regresé el mismo día, todo carísimo, ¿eh? Nada más me atreví a comer un pan con jamón que le puse ahí adentro en una de esas tiendas y me regresé inmediato a Padova, al grado que ese día preferí mejor irme al cine a ver una película. En ese entonces me llamaban las películas de la atención, las películas de karate o de artes marciales. Vi una, la entendí bastante bien. De hecho, como que se parece mucho el idioma, el español y el italiano, al grado que una vez una persona me dijo que qué bien hablaba el italiano y yo le dije, yo no parlo italiano, yo parlo español con entonación italiana. O sea, que yo no hablaba italiano, sino español con entonación italiana. Y me entendía perfectamente bien. Bien, dejé Italia, me dirigí a Austria, llegué a Innsbruck. Estuve un día, una noche por ahí y continué mi camino hacia Alemania, donde tenía unos amigos que conoció mi hermano en México y del cual nos hicimos amigos todos, él y su novia, su pareja, pues. Y sí, lo logré contactar y me invitaron a llegar con ellos en Heidelberg, en Alemania. Un lugar muy bonito, una estancia muy agradable, unos amigos muy cariñosos, muy cariñosos, y pues me llevaron a pasear ahí por algunos lugares. Resulta que ellos, como las rentas son caras, bueno, pues lo que hacen es rentan en forma compartida con otra gente, otros jóvenes normalmente, y bueno, resulta que en ese entonces había una muchacha
Y creo que había uno o dos compañeros más, pero ellos no estaban en ese momento. El caso es que con esa muchacha hubo química. De alguna manera sabía yo que si me extendía ahí, en ese lugar, lo más probable es que empezáramos a tener amistad, noviazgo, relaciones y probablemente hasta casarme con ella y cambiar todo el resto de mi vida, o cambiar la línea de tiempo de mi vida. Y bueno, ya para entonces yo ya estaba muy definido de lo que quería, ¿no? Yo creo que ya les platiqué del libro de la mujer dormida debe dar a luz, que es un tema que voy a tratar más adelante. El caso es que yo ya tenía claro que México es el lugar donde yo quería vivir, quería regresar a mi patria, pero quería ser parte de ese despertar de conciencia, de ese movimiento eh, universal, ¿sí? Y pues vean, se dio. Afortunadamente estoy en este camino, siendo parte de ese granito de arena en este despertar de conciencias de México y del mundo. Otro motivo es, si bien yo terminé con mi novia en México para poder hacer este viaje y que no hubiera ni expectativas ni compromisos, yo sé que de alguna manera estaba ahí en México y bueno, pues, creo que hubo algún tipo de contacto. El caso es que sí quería que regresara y dije, bueno, la siguiente vez que venga a Europa, yo quiero hacerlo con pareja, con esposa y con dinero como para rentar carro y viajar en coche por toda Europa. Busqué la forma más barata para viajar de Europa a México otra vez y encontré un vuelo que salía de Londres también otra vez hacia Houston y ahí tomaba un avión hacia México. Esto me sirvió para definir el resto de mi viaje por Europa, por lo que decidí seguir hacia Suiza. Ahí llegué a un primer pueblo. Dije, el primer pueblo de Suiza, quiero llegar ahí. Y resultó ser un pueblo llamado Buchs, hermoso lugar, al pie de las montañas, lleno de bosque o junto al bosque. Y bueno, pues es un pueblo que hace frontera con tres países. Está en Suiza, pero hace frontera con Alemania, con Liechtenstein y con Italia. Pasé una noche, seguí mi camino hacia Bélgica, donde ya mi amiga Elvira me había contactado con dos amigas de ella muy cercanas, ¿sí? Una que estaba casada, que conocí, muy linda, muy atractiva, muy agradable, pero no hubo más trato. Y la otra chica con la que sí estuve algunos días, me presentó a algunos amigos, entre ellos dos homosexuales que se me lanzaron, uno de ellos se me lanzaba muchísimo y bueno, pues yo decía que no, pero insistía un poco sin faltar al respeto, pero una convivencia bonita, pues. Eh, Fui a cenar con ellos a un lugar, me llevaron, por ser costa, ahí se acostumbraba mucho los mejillones, me llamó mucho la atención de que a un señor de una mesa de lado le llevaron una olla completa y dije, pues, ¿qué es esto? Y resulta que una orden de mejillones son 100 mejillones, pero como los extraen de ahí directamente, venían con sus conchas, pues las conchas ocupaban mucho espacio, pero sí me llamó la atención y hasta se me antojaba, pero no, yo había pedido ya otra cosa. Bien, eh, bonita experiencia, muy agradable. Seguí mi camino hacia Holanda, llegué a Ámsterdam, ahí conocí un tipo pues, de hoteles muy familiares. eh, pues, podría parecerse a los hostales, pero más bien era hotel porque eran cuartos independientes. Es como si una familia su casa la habilitara como hotel, rentara los cuartos, pues tenían el servicio del café y algunas galletitas nada más en la mañana, pero muy agradable el frente de un canal. Me gustó mucho el lugar, me gustó mucho Holanda, inclusive viajé por sus canales y bueno, haber estado una o dos noches máximo ahí. Y el caso es que
pues de ahí ya tenía planeada mi salida de, del puerto de Ámsterdam hacia Inglaterra a través de un hovercraft. Les pongo la fotografía para que vean. ¿Se acuerdan el invento que les dije que mi papá diseñó hace, pues, antes de que saliera en otras partes del mundo? La lancha esa con la hélice por fuera, la hélice de avión. Bueno, pues estos hovercrafts funcionan de esa manera y han sido un éxito. Y no solamente atraviesan los pantanos por arriba de las algas y de los pastos o lo que sea, sino que también pueden salir a la tierra, pueden andar ciertos trayectos, ciertos tramos por la tierra, ¿no? Y bueno, me llamó la atención que este hovercraft precisamente al llegar a Inglaterra es como una pendiente de concreto por donde sube y ya se estaciona ahí, ya se desinfla lo que viene siendo los colchones de abajo, que es lo que lo hace que se deslice por las aguas. Es un aerodeslizador, así se les conoce, y bueno, que ahí desciende uno directamente. El caso es que llegué a Inglaterra. En esta ocasión, pues ya con un poquito más de tablas, averigüé eh, que tienen algunos, pues, tienen algún puesto de información y de ayuda para el turista. Y resulta que me consiguieron con una familia cercana que rentan cuartos y te dan el servicio que pasan por ti al aeropuerto, te llevan, te instalan, te atienden y al siguiente día o cuando tengas tú tu salida, te llevan al aeropuerto con el tiempo para que puedas tomar tu avión y pues muy padre. Esta casa era cercana al aeropuerto, en una campiña inglesa, también frondosa, cosa muy, muy agradable. Y bueno, pues así es como estuvo la cosa. Tomé el avión de regreso a Estados Unidos, América, y en Houston tomé mi traslado hacia México y aquí estoy, nuevamente en mi país. ¿Cuánto duró el viaje en total desde que salí de Tijuana y regresé a México? 2 meses y medio. No aguanté más. Llegué muy convencido de querer vivir en México por las siguientes razones. Es mi país de nacimiento, aquí vive mi familia, mi novia en ese entonces, pero sobre todo la convicción que ya les dije de trabajar en México para ese despertar de conciencia a nivel planetario. Y todo esto se ha vuelto una realidad y sigo trabajando en esto. Bien, hasta aquí por el momento en este tercer video de la serie. Les sugiero y agradezco que nos acompañen en los siguientes videos. Nos falta tratar temas muy importantes, probablemente los verdaderamente importantes, ya que todo esto de aquí era conocer el contexto en el que yo me desarrollé y crecí y pues cómo todo eso me fue trayendo a lo verdaderamente importante, que es lo siguiente, ¿no? Los temas que vienen es mi experiencia con ovnis, con hermanos galácticos, con extraterrestres, pues, parejas mundanas y parejas espirituales, la diferencia que hay o mi experiencia dentro de ellas, danzas sagradas, mexicanidad sagrada, alquimia, organizaciones secretas, maestros ascendidos, mi experiencia con ellos, al igual que con ángeles y arcángeles, y experiencias con pacientes, con alumnas, con candidatas que sirvan la información, cierta información, obviamente no la confidencial, pero cierta información que les pueda servir a ustedes que les llama la atención la espiritualidad. Y obviamente mi práctica y mi desarrollo en lo que es la sexualidad sagrada, primero a nivel personal y posteriormente ya como guía en esta área, en esta línea de desarrollo espiritual. Pudieran salir otros temas, sobre la marcha lo iremos viendo y el tiempo lo dirá. Agradecemos su compañía y el apoyo para que difundan esta información. Apóyennos de veras.
estos videos y este canal. Es importante, tal vez no en este momento para ustedes, pero sabemos que por los tiempos que ya están, pues ya no encima, ya estamos dentro de los tiempos del cambio, ya cada vez hay más señales, más claridad de que ya tenemos que tomar acción. El caso es que esta información les va a servir en su momento, seguramente les va a servir. Y bueno, compártanlo, por favor, porque a esa gente también le va a servir en su momento. Entonces, apóyennos con su like, suscríbanse al canal, compartan la información y bueno, seamos parte de este nuevo despertar, de este cambio dimensional a la quinta dimensión de amor y de luz. Les recuerdo la cuenta de donde pueden contactarme, ¿sí? Ya sea para preguntas, consultas, comentarios, citas, inclusive si desearan entrar en esta línea de trabajo, la transfiguración 33 gmail.com. Y bueno, no solamente en esta línea de trabajo, también a nivel de terapia, pero terapia psicológica superior, no mundana, ¿de acuerdo? Y les dejo abajo en la descripción del video, les voy a dejar estos datos, pero aparte el canal de la transfiguración, donde pueden tener acceso a todos los videos que he ido subiendo hasta la fecha. Gracias. Bendiciones a todos.